Estamos en la pantalla de Canaley y tenemos en comunicación del otro lado a Federico Mouso, que es de Adblick. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hablemos del cultivo hidropónico. ¿De qué se trata este cultivo denominado también del futuro y pensando en la sostenibilidad, ¿no? ¿De qué se trata? Vamos primero con esa idea panorámica, después profundizamos en ideas innovadoras. Sí, está bueno contar un poco qué es, porque se sabe poco Sí, y es una técnica de cultivo que tiene bastante tiempo ya en el mundo, pero bueno, con los últimos años, con la mejora de la computación y demás, la capacidad de instalar sensores, de automatizar algunos procesos, permitió el desarrollo más en profundidad del proceso, que básicamente hidroponía es cultivar en el agua, ¿sí? Viene sí. de la palabra hidro y de ponos, que tiene que ver con eso, con cultivar a través de una solución nutritiva, a diferencia del cultivo tradicional, donde los nutrientes vienen a través del suelo. En este caso vienen a través de una solución nutritiva donde nosotros aportamos los nutrientes a necesidad de las plantas. Ujú. Federico, en base a eso, ¿cuáles son qué es lo necesario, ¿no? Para llevar adelante un cultivo de este estilo, pensando en que por ahí en los cultivos tradicionales se necesita, por ejemplo, la lluvia y en este caso ahí ya tenemos un diferencial. ¿Cuáles son las necesidades básicas para tener éxito con un cultivo de este estilo? Sí, básicamente lo que tratamos de hacer es incorporar tecnología para controlar variables que, bueno, también lo hacen en los cultivos tradicionales, ¿no? Siempre buscamos en cada uno de los aspectos que podemos tener variabilidad, buscamos tratar de atar las variables. En este caso, pasa mucho en el cultivo tradicional que en otras épocas se buscaban los suelos más fértiles para que la nutrición de las plantas venga a través del Claro. aporte del suelo. En este caso, eso nosotros lo aportamos con el agua. Después, obviamente, bueno, tenemos riegos automatizados, con lo cual no dependemos de la lluvia. Nuestro proyecto, en el caso del proyecto de Adblick Hidroponía, que producimos frutillas, nosotros tenemos una hidroponía en sustrato donde también nos permite facilitar la oxigenación, tenemos control automatizado de lo que es apertura y cierre de ventanas, tenemos Ujú. algunas innovaciones que permiten controlar algunas variables o acercarnos al control de algunas variables, como es el control del clima, que eso te permite, bueno, tener una producción mejor o más predecible. Bien, nos metemos en lo que tiene que ver con la sustentabilidad y, por ejemplo, en el uso de agroquímicos, de fertilizantes y otro tipo de justamente elementos que poco a poco van minimizándose en el uso, pensando en la sustentabilidad, como decía anteriormente. ¿Qué pasa en estos casos y hasta qué punto, hasta dónde se puede llegar en esa minimización de agroquímicos? Bueno, eso está bueno también. A ver, los sistemas hidropónicos, al aislarse del suelo, ¿no? Los sistemas hidropónicos permiten tener menos ataque de distintas plagas, Ujú. hierbas malas, hongos y demás cuestiones que atacan a los cultivos, que también atacan obviamente en la hidroponía, pero al uno tener más tecnología y estar, por ejemplo, en este caso aislado del suelo, ya bueno, por ejemplo, se reducen al 100% los herbicidas porque no hay malas hierbas que crezcan Claro. ahí, se reduce la aplicación de agroquímicos por todo lo que te contaba. Nosotros tenemos, por ejemplo, malla antiáfido en el invernadero. Al tener el ambiente controlado, tenés muchísimo menos aplicaciones de lo que es fungicidas, de lo que es insecticidas, porque no les permitís el ingreso a los insectos que te atacan el cultivo. Si bien en algunos casos tenés que hacer aplicaciones, Claro, sí. esa reducción es muy tangible. Nosotros hemos estudiado que logramos una reducción de hasta el 50%, bueno, el 100% en lo que es herbicidas. Después también nosotros recuperamos el agua mismo del mismo riego, la recuperamos y la volvemos a circular. Eso nos permite una reducción muy grande también de lo que es el uso del agua en general, O que sea, el hoy agua ya utilizada se vuelve a implementar. claro, nosotros Bien. trabajamos con un sistema cerrado donde nosotros tenemos la solución nutritiva, esa solución nutritiva se analiza, se ve qué nutrientes le falta, se le vuelven a aportar los nutrientes necesarios y se inyecta al campo, digamos. En Bien. ese proceso las plantas consumen una determinada cantidad de agua y lo que vuelve nosotros lo recuperamos y lo volvemos a meter en el proceso. Es decir, que Es utilizan menos agua de la que se debería, entonces.
Sí, en realidad la que se debería, porque utilizamos el agua que consumen las plantas nada más, y entonces no Claro. tenés pérdidas por lixiviado, no tenés algunas pérdidas que tiene el cultivo tradicional, uno las ahorra. Y en eso lo tenemos medido, el ahorro es muy significativo, ahorramos un 90% de agua Claro. en sistema cerrado. Entonces, ahí sí desde lo que es la sustentabilidad, tiene mucho para aportar la hidroponía en este caso. Ujú. Federico, y adentrándonos en la rentabilidad, ¿cuál es justamente la rentabilidad de un cultivo de este estilo, pensando también en tiempos y en empleabilidad? Sí, mira, ahí eso va a depender mucho de lo que del proyecto, del nivel de innovación que tenga y después del mercado al que apunte, ¿no? Ujú. Si hablamos de hidroponía en general, hablamos de una técnica de cultivo que puede alcanzar a cualquier cultivo. En este caso, digamos, yo dirijo el proyecto de Adblick Hidroponía en particular. Nosotros el proyecto lo ofrecemos a inversores minoristas, Sí, donde apuntamos a tener una rentabilidad superior al 15%, en lo que es el manejo del proyecto en general. Digamos, en cuanto a lo que es rentabilidad, apuntamos a eso. Después pueden haber una amplia variedad de productores con distintos niveles de tecnología, distintos claro. cultivos, distintos mercados a los que apuntan. Y bueno, sería imprudente de mi parte por ahí hablar de la rentabilidad Se entiende. general de los demás, y prefiero contarte por lo menos lo que es nuestro proyecto y a dónde apuntamos Lógico, con lógico. lo que estamos haciendo. En relación justamente a eso, ¿cuál es la tendencia por parte principalmente de las nuevas generaciones y de empresas que se modernizan constantemente? ¿Apelan a proyectos de este estilo o prefieren por ahora sostenerse como están y, bueno, en algún momento tal vez implementar una medida como esta? No, no, estamos viendo que hay un crecimiento de lo que es en el mercado de lo que es la técnica de cultivo. A ver, es una técnica que se puede utilizar casi para cualquier cultivo, o sea, no hemos encontrado cultivos que no se puedan hacer en hidroponía. Bien, Todo cultivo tiene sus ribetes y tiene su forma de aplicarle la hidroponía. Algunos es en sustrato, otros es en piletas, que se llama sistema flotante. Otro es como el nuestro en sustrato y otro es con los caños NFT. Hay varias metodologías y varios tipos de productores. Hay más productores que... Hoy está creciendo mucho una escala de productor que tiene más que ver con el hobby. Es una persona que se quiere dedicar a esto, arranca, le gustaron un par de plantas, arrancó con 300, 500 plantas, después escala y trata de tener su propia empresa. Eso se está difundiendo muchísimo. ujú, Después hay proyectos un poco más grandes que por ahí en algún pueblo, está pasando mucho en los pueblos, que para abastecer al pueblo ponen un cultivo de hidroponía que le alcanza para abastecer las 5, 6, 10 verdulerías que tenga el pueblo. Y si no, ya después hay una escala más grande, que es donde participamos nosotros con Adblick, de empresas que se claro. empiezan a dedicar a esto y que ya estamos hablando en un volumen de hectáreas. Pensando, Y perdón ahí Federico que te somos pocos interrumpa, jugadores. perdón Sí, que te interrumpa, pero yendo a estos dos ejemplos, los dos ejemplos iniciales en realidad que mencionaste sobre, por ejemplo, el que lo hace por hobby, digamos, y también aquel para abastecer a algunas verdulerías en un pueblo, ¿se puede hablar de de alguna inversión inicial básica y de cuánto sería en ese caso para implementar un sistema como este? sí. Justo estuve hablando el otro día con un vendedor de tecnología y hablábamos más o menos de ese número. Uno tiene que pensar que por metro tiene un gasto digamos, las escalas varían mucho, ¿no? También sería imprudente ir a un número en particular, pero con una escala más o menos de 100, 140, a partir de los $140 por metro, Sí, más o menos se puede pensar en un sistema con una tecnología aceptable, ¿no? Sin contar el costo del terreno. claro, por supuesto. Digamos, una persona que tiene un terreno, piensa en implantar algo por el estilo, se puede empezar a pensar que tiene que pensar alrededor de esos números. Bien. Después, de vuelta, hay infinidad de cantidad de tecnologías para aplicar y tecnificarlo a otros niveles, que el número va a cambiar y puede ser el doble o puede ser la mitad, que es lo que te acabo de decir, en base a Ujú. la tecnología que decidan implantar.
A partir de la implementación de estos proyectos, justamente vuelvo a la pregunta anterior y tiene que ver con esa tendencia. ¿Es creciente? ¿Se puede hablar de un porcentaje de productores que está llevando adelante esta tecnología, que está implementando esta tecnología? La verdad que es creciente, pero el porcentaje de productores es ínfimo. Ujú. No debemos estar superando el 2% del mercado Ok, en los productos que más se hace hidroponía, que tiene que ver con los verdes de hoja, la lechuga, la albahaca, la rúcula, todos los verdes de hojas están muy en boga en lo que es hidroponía. Está creciendo muchísimo en frutillas, que es donde estamos nosotros con la marca Sempre. Y, y después hay un poco de desarrollo en arándanos, pero la verdad que no son mercados que hayan logrado implementar esta técnica eh, muy por encima de eso. muy Tiene bien. que ver mucho Sí, con cómo se produce verdura o hortalizas en la Argentina y frutas también, que tiene que ver también con cómo son esas empresas que producen, que son por lo general empresas familiares, claro. de producciones chicas, donde trabaja la familia completa en la producción de eso, y por ahí no tiene una visión tan de mediano o largo plazo como puede tener una empresa más profesionalizada. Y en esa visión de mediano o largo plazo, sí te permite y ves las ventajas económicas de un proyecto en este sentido. Muy bien. Cuando el productor es familiar y por ahí va muy al año a año y ver qué hace ese año en el campo que alquila, que te estoy hablando del círculo urbano Sí, del AMBA, digamos, de La Plata, sí, cerca de zonas urbanas. Sí. claro, el periurbano, ahí, bueno, es una tecnología que cuando la ven les interesa, pero es difícil pensar a 5 o 10 años, como tenés que pensar en este tipo de proyectos. Clarísimo. Federico, te agradezco por el tiempo. Dale, gracias a vos, Martín. Hasta pronto. Vamos a seguir en la pantalla de Canal E con más información de economía.